Buenos días o buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema en realidad relacionado con lo que hemos visto obviamente la semana anterior. En la semana anterior vimos, recordamos el concepto de potencia, vimos dónde podemos aplicarlo, ¿cierto? Y lo nuevo de este año que vimos fue la multiplicación de potencia, que ahí encontramos algunos casos. Ahora vamos a continuar, pero esta vez con la división de potencia. Entonces el objetivo del día de hoy, vamos a comprender la división de potencia y sus propiedades, al igual que lo que vimos en la clase anterior. Se van a dar cuenta que hay algunas similitudes con lo que vimos en la clase anterior, más que nada en cuanto a la forma de las propiedades que vamos a llegar finalmente a concluir. Ahora, antes de comenzar, si recordemos un poquito lo de la clase anterior, ya nosotros vimos para multiplicar potencias teníamos algunos casos. ¿Ya? Uno de los casos era cuando es la misma base. ¿Ya? Y cuando tenemos la misma base, podemos ocupar lo siguiente. Fíjense, aquí está con letras, pero la idea es que ya de a poquito se vayan acostumbrando, porque en enseñanza media casi todo igual va a ser con letras, pero tienen que saber interpretar qué significa esto. Me dicen que cada una de estas letras son números naturales, pertenecen al conjunto de números naturales. Entonces acá, ¿qué va a ocurrir? Fíjense lo que es lo mismo acá, la base. Cuando las bases son iguales, bueno, hay todo un proceso, la base se mantiene y los exponentes que ocurre se suman. ¿Ya? Y vimos otro caso más, que es cuando tienen el mismo exponente. Y ahí lo que ocurre es que lo que es igual, recuerden que yo les dije eso, lo que es igual se mantiene. Entonces, como es el mismo exponente, se mantiene, pero ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplica. ¿Ya? Entonces, veamos algunos casos donde la idea, ¿cierto?, es dejar simplemente como una sola potencia cada una de estas operaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo 3 elevado a 4 por 2 elevado a 4. Si yo lo quiero expresar como potencia, ya lo miro con calma, ¿cierto? Y veo primero qué es lo que es igual, la base o el exponente. El exponente, ¿cierto? Entonces, el exponente se va a mantener y las bases que ocurren se van a multiplicar. Entonces va a ser 3 por 2 elevado a 4. Y eso es, ¿cierto? 3 por 2, 6 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, fíjense, se mantiene el exponente y la base se multiplica. Es solamente expresarlo, es para ocupar la propiedad. No voy a desarrollar obviamente todo esto, ustedes ya lo saben hacer. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Si tengo, por ejemplo, 3... Ay, aquí me quedó harto feo ese 3. Tengo 3 elevado a 2 por 3 elevado a 4. ¿Qué va a ocurrir? Veamos con calma, ¿cierto? Siempre tenemos que buscar qué es lo que es igual. Ya, lo que es igual es las bases, ¿cierto? Los exponentes son distintos. Lo que es igual se mantiene. Y acá los exponentes, ¿qué va a ocurrir? Ojo, se van a sumar. Ya, no se confundan con esta multiplicación porque el error es común es que multipliquen, pero no. La propiedad me dice esto. Se mantiene la base y los exponentes se suman. Me va a quedar 2 más 4 son 6. ¿Ya? Entonces ahí está expresado como una sola potencia. Entonces ahora habría que resolver simplemente esto, pero no es el caso. Ahora, si usted en algún momento se encuentra con una multiplicación donde no tengo, la base no es la misma o los exponentes no son los mismos, yo tengo que desarrollarlo ya de forma cierto manual usando la definición de potencia. Ahora puede ocurrir, fíjense acá, que se los voy a mostrar también, cuando tengo esto. Cuando tengo la misma base y el mismo exponente. Acá, ojo. Cuando tengan este caso, lo que ustedes van a ocupar, o ocupan esta, o ocupan esta. Tienen que ocupar alguna de las dos que hemos visto. O mantienen la base y suman los exponentes, o mantienen los exponentes y suman y multiplican las bases. ¿Ya? Ahora, si ustedes ocupan las dos propiedades en una, no les va a dar el mismo resultado. La idea es que ustedes lo comprueben. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, yo ocupo cualquiera, ya mantengo la base. Los exponentes son iguales,
¿cierto? ¿Qué dicen? Ah, también lo mantengo. No. Entonces ahí estaría ocupando las dos propiedades. Ojo. Mantengo la base y los exponentes los sumo. Y eso sería 8. O puedo ocupar la otra también. Voy a llegar exactamente a lo mismo. Entonces, ojo con esos casos. Ya. Entonces, ahora vamos a continuar con la división de potencia. Pero antes de eso, chiquillos, vamos a ver un mecanismo que nos va a facilitar bastante el trabajo, que es la simplificación de fracciones. Si ustedes se dieron cuenta en las actividades de la semana anterior, ustedes tuvieron que multiplicar fracciones, ¿ya? Y les dio números bien grandes. Entonces, la idea siempre es simplificar, ¿ya? Antes de comenzar a multiplicar fracciones, porque de esa manera nos va a facilitar el cálculo. Entonces, fíjense acá, tengo, bueno, estos dos ejemplos. Si yo multiplico las fracciones, ocupo la definición de fracciones que ya hemos visto, ¿cierto?, los números racionales, y multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, ¿cierto? Ahora, generalmente ahí nos pueden quedar números muy grandes dependiendo de lo que está acá. Entonces siempre la idea primero es simplificar. Ahora no siempre voy a poder simplificar. Mire, fíjense lo que tengo acá. Tengo esta fracción. Si se dan cuenta, el 15 y el 16 no tengo como factores comunes que podría simplificar. El 4 tercios tampoco, el 4 con el 3. Entonces, así como está, yo no podría simplificar, pero sí podría hacer un arreglo. Y ojo con este arreglo. El arreglo va a ser lo siguiente. Si yo ocupo la definición de multiplicación, tendría que multiplicar, ¿cierto? Numerador con numerador, denominador con denominador. Y esto me quedaría 15 por 4. Y abajo, ¿cierto? 16 por 3. Ojo con lo que voy a hacer, porque acá voy a hacer una serie de pasos para demostrar una técnica que les va a facilitar el trabajo. Entonces, lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Como estoy multiplicando, ustedes ya saben que para multiplicar el orden de los factores no altera el producto. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es los números que están en el denominador los voy a mantener. Podría hacerlo con los del numerador, pero yo voy a ocupar los de abajo. Pero acá en el numerador lo que puedo hacer, ¿cierto?, es invertir el orden. Tengo 4 por 15. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque el resultado yo sé que me va a dar lo mismo. Ahora, fíjense, yo llegué de este paso a este, porque ocupé la definición, pero también podría hacer el paso contrario. Podría de esto ir a fracciones, porque cuando lo multiplique voy a llegar acá a lo mismo. Entonces lo que voy a hacer ahora es separar esto. Esta multiplicación lo voy a separar de nuevo como dos fracciones, como estaba antes. Pero ahora las fracciones me van a quedar distintas. Entonces me va a quedar 4, 16 avos y 15 tercios. ¿Ya? Simplemente, bueno, ahora las fracciones no son las mismas, pero si yo hago el cálculo, me va a dar lo mismo, porque tendría que multiplicar estos dos, y acá lo mismo. Solamente que quedó de distinta forma. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque miren, si se dan cuenta ahora, si comparo estas dos fracciones con las que tenía originalmente, estas yo sí las puedo simplificar. ¿Cierto? Ahora yo puedo simplificar el 4 con el 16. Podría simplificar por 4. Entonces fíjense lo que voy a hacer acá, porque en el libro también aparece eso. Voy a simplificar ambos números y voy a buscar un número que divida los dos. Y ese es el 4, por ejemplo. Puede ser por 2, pero la idea es siempre buscar un número que sea más grande. El 4. Entonces yo tengo el 4 en mi mente y digo, 4 dividido 4, porque recuerden que uno divide arriba y abajo. 4 dividido 4 es 1. 16 dividido 4 es 4. Entonces ahora la fracción que me va a quedar acá, en vez de ser 4/16, va a ser un cuarto. Y si se dan cuenta acá también puedo simplificar. Podría simplificar por 3. ¿Cierto? Ya, ese 3 lo mantengo en mi mente. Y digo, 15 dividido 3, 5. 3 dividido 3, 1. Entonces ahora, ya, si se dan cuenta, las fracciones que me van a quedar, ya no voy a ocupar las que están tachadas porque ahora las achiqué. Entonces lo que me va a quedar van a ser estas fracciones. Me va a quedar un cuarto por 5 enteros. Y eso es 1 por 5, ¿cierto? 5. 4 por 1, 4. ¿Ya? Ahora, a lo que voy es lo siguiente. Que si se dan cuenta, es mucho más fácil cuando tenga que multiplicar fracciones, multiplicar estas fracciones que ya están reducidas,
que multiplicar estas fracciones que ya están, o sea, que están originalmente sin simplificar, porque son números más grandes. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer es simplificar primero. Ahora, ¿cuál es lo importante de ahora? Es que les voy a enseñar una técnica que es la simplificación cruzada. Fíjense, todo el paso que yo tuve que hacer, estos cambios, estos arreglos, para poder simplificar de otra forma, ya para cambiar el orden de la fracción. Entonces ahora, esto es simplemente para demostrar eso, pero yo me voy a ahorrar muchos pasos. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Siempre que yo tenga unas fracciones que se estén multiplicando, y si no puedo simplificar directamente esto, lo que puedo hacer es simplificar, ya puede ser cruzado, si hay muchas, lo importante es que sea siempre un número con el que está arriba con el que está abajo. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con menos pasos. Entonces, si se dan cuenta, este 15 yo lo puedo simplificar con este 3. ¿Ya? ¿Por qué lo puedo hacer? Aquí ya está demostrado porque yo puedo hacer el cambio y todo el cuanto. Entonces ahora, digo, puedo simplificar por 3 y me va a quedar 15 dividido 3, eso es 5. 3 dividido 3, 1. Puedo simplificar también el 4 con el 16. Fíjense, lo importante es que una esté arriba y otra esté abajo. Una esté en el numerador y otra en el denominador. Aquí yo puedo simplificar por 4. ¿Cierto? Y esta también. Entonces me queda 4 dividido 4, 1. 16 dividido 4, 4. Entonces ahora las fracciones que me van a quedar va a ser, ¿cierto? Voy a cambiar de color. Va a ser 5 cuartos. 5 cuartos por un entero. Ya no voy a hacer lo siguiente porque si no, no me va a quedar. Lo voy a hacer acá aparte mejor. Porque como estoy trabajando y me va a quedar igual a la derecha, se van a confundir. Entonces lo voy a escribir acá. Lo que me va a quedar acá, en esta segunda parte, es... aquí me queda, ¿cierto? Los números que me habían quedado acá eran... ahí sí. Ya, entonces las fracciones que me van a quedar va a ser ahora 5 cuartos por un entero. Y eso es simplemente 5 por 1, 5, 4 por 1, 4. Y llegué al mismo resultado que tenía acá. Pero me evité dar toda esta vuelta. ¿Ya? Recuerden, yo hice esta demostración para que ustedes vean que esto se puede hacer. Porque voy a llegar a lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, llegué de esta multiplicación. No multipliqué directo. Lo que hice fue simplificar primero. Cruzado. ¿Ya? Y ahora multipliqué. Entonces, mucho más fácil multiplicar estas fracciones que estas que están acá. Veamos segundo ejemplo. Si se dan cuenta, estas fracciones tampoco las puedo simplificar directamente. ¿Ya? Pero sí, si se dan cuenta, este con este podría simplificarlo. 50 con el 25. Y este también podría simplificarlo. Entonces veamos. Ahora ya la vamos a ocupar directa. No voy a hacer todos estos pasos. Puedo simplificar el 50 con el 25. ¿Qué número divide a ambos? Puede ser el 5, ¿cierto? Pero el 25 me sirve. ¿Ya? La idea es siempre buscar un número más grande porque de lo contrario tendría que volver a simplificar. Entonces voy a dividir por 25. 50 dividido 25, eso es 2. 25 dividido 25, eso es 1. Recuerden que estoy simplificando por 25. Ahora puedo hacer lo mismo con estas dos, fíjense. Acá puedo simplificar por el 9. Me va a quedar 9 dividido 9, 1. 81 dividido 9, 9. Entonces ahora las fracciones que me quedaron, fíjense, son mucho más pequeñas. Entonces en vez de 50 novenos me va a quedar 2 enteros. Y en vez de 81 25 me va a quedar 9 enteros. Y si resuelvo eso me queda, ¿cierto? 2 por 9, 18 enteros, que eso es 18. A lo que voy, repito. Mucho más fácil es multiplicar estas fracciones que estas que están acá. Entonces, cuando ustedes tengan que multiplicar en algún momento fracciones, fíjense si pueden simplificar. Si no pueden directo, pueden hacer esta estrategia que les indiqué yo. ¿Por qué puedo hacer esto?
de hacer, ¿cierto? Como cruzado, por decirlo de alguna forma. Lo importante es que sea uno arriba con el que está abajo, porque puedo ocupar todas estas propiedades. Puedo ocupar la propiedad conmutativa de la multiplicación, de que el orden ahí no altera el producto. Puedo volver a separar, ¿ya? Entonces, por favor, esto no lo olviden, porque cuando tengan que resolver ejercicios en esta semana van a tener que ocuparlo harto y se van a ahorrar trabajo. Ya, entonces una vez visto esto, vamos a comenzar a ver lo de esta semana. Ya, las partes, como los otros contenidos que hemos visto antes, siempre hay una situación inicial. Y acá tenemos el caso de Josefina, que está diseñando una torre, con cubos para un proyecto sustentable de un edificio. Entonces, me dice, o acá hay tres interrogantes que tengo que responder. Me dice, representa como una potencia la cantidad de cubos que hay en uno de los pisos de la torre. ¿Ya? Comencemos entonces primero con esta. Si ustedes se fijan acá los pisos, este piso, si se dan cuenta, es mucho más fácil de verlo. ¿Cuántos bloques hay? ¿Cuántos cubos? Hay 9, ¿cierto? Entonces, cada piso tiene 9 cubos. Es una información que me están dando. Estos van a ser los datos. Ya, y ese 9, ¿cómo podría escribirlo con potencia? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, no me sirve. La idea es siempre ir buscando números, bases. Entonces puedo probar por 3, ¿cierto? El 9 lo puedo escribir como 3 por 3, y eso es 3 elevado a 2. Entonces ahora lo escribí como potencia. Ahora me dicen, si Josefina tiene 81 cubos, ¿cuántos pisos tendrá su torre? Entonces, toda esta torre la va a lograr formar, ¿cierto? Con 81. Toda esta torre la va a formar con 81 cubos. Desde acá. 81 cubos. Ya, y me están preguntando, ¿cierto? ¿Cuántos pisos tendrá su torre? Entonces, fíjense, si en total la torre, ¿cierto? Son 81 cubos. Pero me dicen o me preguntan cuántos pisos va a tener. ¿Cómo podría resolver eso? Entonces, tendría que ver, ¿cierto? Primero cuántos cubos tiene cada piso, y eso ya lo tengo. Entonces lo que podría hacer es lo siguiente. Es dividir el total de cubos que tengo, que es 81, ¿cierto? Por la cantidad de cubos que tiene cada piso. Y cada piso tiene 9. Entonces, si hago esa división, me va a dar finalmente la cantidad de pisos que va a tener el edificio. Ojo, este 81 que representa el total de cubos que tiene el edificio. El 9 que representa la cantidad de cubos que tiene un solo piso. Entonces, si yo sé cuántos bloques tiene cada piso, podría saber cuántos pisos tiene en total si hago la división. Y eso me va a quedar 9. Entonces, ¿qué representa ese 9? La cantidad de pisos, ¿cierto? Que tiene. De hecho, vamos a escribirlo mejor. Este 81 representa la cantidad total de cubos. El 9, ¿qué representa el 9? Venía de acá, ¿cierto? La cantidad de cubos por cada piso. Y este valor que me dio, el 9, ¿qué representa el 9? Vendría, ¿cierto?, siendo la cantidad de pisos. Siempre es importante que cuando ustedes resuelvan algún problema, generalmente llegan y colocan, ¿cierto?, la operación, pero lo importante es que ustedes sepan representar qué corresponde cada valor.
¿Ya? Bien, entonces me preguntan cuántos pisos tendrá su torre, ¿cierto? 9, 9 pisos. Ahora finalmente me dice, ¿cómo expresarías usando potencia la cantidad de cubos que tiene Josefina? ¿Cómo podríamos hacer? Si tiene 81, ¿cómo podría expresar como potencia? Si se dan cuenta, uno tiene que empezar a probar bases. Por ejemplo, el 2, 2 por 2, 4, después 8, 16, 32, 64, 128, no me sirve. Pero yo sé, por ejemplo, que el 81 es 9 por 9. Y eso es, fíjense, el 9 se está multiplicando por sí mismo, vendría siendo la base, 2 veces. Entonces el 81 yo lo puedo expresar como 9 elevado a 2. Ahora, ¿será la única forma? Puede ser que yo pueda expresar este 81 también como potencia, pero con otras bases. Entonces ahí la idea siempre es comenzar a probar, ir haciendo cálculo aparte, con calculadora se pueden ayudar. Entonces ya vimos que el 2 no me sirve. Podría probar con el 3. A ver, tengo 3 por 3, ¿cierto? Son 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, sí, ese me da 81. Entonces, ojo, el 81 yo también lo puedo escribir como 3 por 3 por 3 por 3. O lo puedo escribir como 3 elevado a 4. Si se dan cuenta, no hay una única forma. Hay veces que, dependiendo del número que yo quiera expresar como potencia, puedo encontrar varias bases. Así que ojo con eso. Ya, continuamos entonces. Ya, vamos a ver este ejemplo que está también cierto en su libro. Me dice, determina la medida del ancho del rectángulo si su área es igual a 10 elevado a 2 centímetros cuadrados. Ya, antes de comenzar con esto, primero tenemos que recordar, ¿cierto?, cómo se calcula el área de un rectángulo. Yo voy acá a representar un triángulo cualquiera, ¿ya? Generalmente ocupamos letras distintas porque, como se dan cuenta, el ancho y el largo tienen medidas distintas. Entonces, voy a llamar A al ancho y B al largo. El área de cualquier triángulo se calcula, ¿cierto?, el largo por el ancho. Sería A por B. Veámoslo con un ejemplo, pero con números para que sea como más visible. Si tengo acá voy a trabajar sin unidades y puede ser milímetros, centímetros, metros, da lo mismo, pero voy acá a ocupar solamente números. Supongamos que tengo un rectángulo que tiene un ancho de 4 y un largo de 10. ¿Cómo podría calcular su área? Acá lo tenemos, ¿cierto? Multiplicando el largo y el ancho. Y eso me da 40. Ahora, la situación que me dan acá es distinta ahora. Yo necesito encontrar uno de los lados del rectángulo. Y la situación en el fondo es como esta, para que hacer la analogía, pero con números más sencillos, para que esto sea más fácil de ver y después lo pasemos a esto. La misma situación, supongamos que el área me dicen, ¿cierto?, que es 40 y me dan, ¿cierto?, que el largo es el 10. ¿Cómo podría encontrar el ancho? El ancho. Si me dan el área que es 40 y el largo, ¿cierto?, es 10. Entonces, ¿de qué forma, relacionando estos números, podría encontrar ese? ¿Cómo si tengo 40 y 10? Bueno, acá ya sabemos el resultado, pero ¿cómo puedo llegar a este 4? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que dividir, ¿cierto? Tendría que ser el proceso inverso. Si antes acá multiplicaba me da el área, si acá yo divido, puedo encontrar alguno de estos lados. Entonces, este lado va a ser, ¿cierto?, 40 dividido 10 y eso es 4. ¿Ya? Entonces ahora lo aplicamos también a esto. Acá me dicen que el área es 10 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar ese lado que dice, el área lo dividí por uno de estos lados. Que en este caso tendría que dividirlo por 5 elevado a 2. ¿Ya? Ahora, fíjense lo que vamos a hacer, porque es lo que igual vimos al principio en cuanto a las fracciones. Esta división, ya, yo la voy a expresar, ¿cierto?,
como una fracción. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Esta división lo voy a expresar como una fracción. Entonces arriba voy a tener el divisor, el dividendo, perdón, que vendría siendo el numerador, 10 elevado a 2. Y acá tengo 5 elevado a 2. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque la idea es que vean lo siguiente. Si ocupo la definición de potencia, me va a quedar 10 elevado a 2, eso es 10 por 10. Y 5 elevado a 2 es 5 por 5. Fíjense lo que vimos antes. Acá yo tengo, ¿cierto?, fracciones y tengo números arriba y abajo. Lo que puedo hacer es simplificar. Entonces puedo simplificar S con S, o acá directamente puedo hacer, lo importante siempre es uno arriba con el que está abajo. Entonces acá yo puedo simplificar, por ejemplo, por 5. Entonces divido por 5 arriba y abajo. 10 dividido 5 es 2. 5 dividido 5, 1. Y acá lo mismo. 10 dividido 5, 2. 5 dividido 5, 2. Entonces ahora, ¿qué es lo que me va a quedar como resultado? Ya no va a ser esto que está acá tachado, sino que lo que está acá arriba. Y me va a quedar, ¿cierto?, que 2 por 2 son 4. ¿Ya? Y acá me va a quedar, a lo mejor lo voy a escribir, ¿cierto? Acá lo que me va a quedar, perdón, aquí me equivoqué, esto es 1. Ya. Entonces me va a quedar 2 en 2 por 2. Y abajo, como divido por 1, ¿cierto? Eso es 1. Y esto me va a quedar 2 por 2 nomás, que es 4. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esto lo resolví solamente ocupando, no he ocupado ninguna propiedad acá, simplemente la definición de potencia. El 10 elevado a 2 lo escribí, ¿cierto?, como potencia, que lo nuevo es que la división yo la expresé como una fracción para que podamos simplificar en el fondo. Esa es la gracia. Pero miren, fíjense en lo siguiente, acá me quedó 2 por 2, ¿cierto? Y ese 2 por 2 yo lo puedo expresar como, de hecho lo voy a cambiar acá. Yo sé que es 4, ya, pero lo puedo escribir el 2 por 2 como 2 elevado a 2. Y eso es 4, ¿cierto? Porque acá el 2 se multiplica por sí mismo 2 veces. Ahora, ¿por qué me detengo acá? Porque aquí vamos a descubrir una propiedad. La idea es que ustedes igual se den cuenta solitos. Miren. Fíjense lo que tenía originalmente. Tenía 10 elevado a 2 dividido 5 elevado a 2. Y si lo puedo dejar como el resultado como una potencia, me quedó 2 elevado a 2. Entonces, fíjense ahora qué ocurre. Mírenlo, obsérvenlo con detalle. ¿Se parece a lo que vimos la semana pasada? ¿Hay algo que es igual ahí? Sí, ¿cierto? El exponente. Entonces, ¿qué dijimos antes cuando multiplicábamos? Lo que es igual se mantiene, y aquí ocurre lo mismo. Fíjense, acá los exponentes eran iguales en esta división, en estos dos números. ¿Y qué pasó finalmente? Se mantuvo. ¿Qué pasó con los exponentes? Fíjense, tenía 10 y 5, y después tengo un 2. ¿Cómo puedo obtener un 2 en relación a estos dos? ¿Qué operación podría hacer? Dividiendo, ¿cierto? Si yo divido estos dos, me da ese. Entonces, fíjense, aquí podemos encontrar otra propiedad, que acá hay que verlo con mayor detalle. Si yo divido potencias que es igual, si tienen el mismo exponente, ¿qué ocurre? Se mantiene el exponente y las bases se dividen. Entonces aquí encontramos una. Ojo con eso, le damos como el resumen. Ahora, esto lo podríamos haber hecho fácil, no hubiésemos evitado todo esto y aplicando la propiedad, pero ahora la sabemos. Entonces esto es lo importante, que ahora cuando ocupemos las propiedades nos vamos a ahorrar todos estos pasos que están acá, que eso es lo importante. Ya, vamos a continuar ahora con otro ejemplo, que es el segundo ejemplo que está en el libro. Y acá me dice representa como una potencia el resultado de esto. Y aquí de hecho hay una operaciones combinadas, tengo paréntesis, división y otra división. Entonces acá tenemos que resolver primero los paréntesis.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta división la voy a escribir como está en el libro también, como fracción. Entonces lo que va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar 4 elevado a 5. Dividido, ¿cierto? Me va a quedar ahora con la raya fraccionaria 4 elevado a 2. Y todo eso dividido 2 elevado a 3. Ya. Voy a resolver el paréntesis. Aplico la definición de potencia. Me queda 4 elevado a 5. Fíjense qué va a ocurrir. Esto es 4 por 4 por 4 por 4 y por 4, ¿cierto? Y acá abajo me va a quedar 4 elevado a 2, 4 por 4. ¿Ya? Y todo eso queda, ¿cierto?, dividido por 2 elevado a 3. Entonces ahora podemos simplificar lo que habíamos visto al principio. Como tengo números arriba y abajo y hay una multiplicación entre medio, yo puedo simplificar ese 4 con ese 4. Dividido por 4 me queda, ¿cierto? 4 dividido 4, 1. También lo hago abajo. 4 dividido 4, 1. Hago lo mismo con esto. Y esto me va a quedar, ¿cierto? 4 dividido 4, 1. Y abajo también 1. Entonces lo que me va a quedar finalmente es que acá me va a quedar solamente en este paréntesis 4 por 4 por 4. ¿Ya? 4 por 4 por 4. Y todo eso dividido por 2 elevado a 3. ¿Cierto? Porque acá ya lo simplifiqué, me quedaron solamente 1. Entonces, si se dan cuenta, acá el 4 por 4 por 4, como una multiplicación reiterada del mismo número, también lo puedo escribir como potencia. Entonces se me quedaría 4 elevado a 3. Y esto ahora lo divido por 2 elevado a 3. Ya, acá sí me voy a detener un poquito porque analicemos lo que ocurrió. Lo que hice hasta el momento fue simplemente desarrollar este paréntesis. Y después tengo que dividirlo por esto. Pero, fíjense, ¿qué es lo que teníamos al principio en el paréntesis? Aquí, ojo, me voy a detener solamente con esto. En el paréntesis tenía 4 elevado a 5 dividido 4 elevado a 2. Desarrollé este paréntesis y me dio como resultado este número que está acá, que es 4 elevado a 3. Y ahora necesito que, al igual que el ejemplo anterior, miren con detalle qué ocurrió acá. Tengo esta división y me da este valor. Veamos qué es igual ahora. Si se dan cuenta, ahora los exponentes ya no son iguales como en el ejemplo anterior, lo que tengo iguales son las bases. Como estas bases son iguales, fíjense qué ocurrió. Se mantiene. ¿Ya? Y los exponentes, fíjense, aquí tengo un 5, un 2 y ahora tengo un 3. ¿Cómo puedo relacionar estos dos números para que me dé 3? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes? Tendría que restarlo, ¿cierto? Si yo resto 5 menos 2, eso es 3. Entonces, fíjense, analicemos esto. Cuando yo estoy dividiendo potencias, porque estas son potencias, que tienen la misma base, ¿qué ocurrió? La base se mantuvo, pero ¿qué pasó con los exponentes? Se restan. Entonces, hagan la diferencia con lo que vimos con la multiplicación. Se parecen, pero hay algunas cosas que cambian. Lo que sí se mantiene es que lo que es igual se mantiene. Las bases se mantuvieron, pero algo pasó con los exponentes, en este caso se restaron. Ya, sigamos entonces con esto. Ya, ahora vamos a continuar con esto. Pero miremos también ahora con detalle esta división. Si se dan cuenta, en el libro creo que aparece distinto, pero no importa. Ahí ustedes pueden ver que igual van a llegar a lo mismo. Fíjense acá que es igual. Tengo una división. Y acá si se dan cuenta, hay algo que tengo igual, como en el ejemplo anterior. Tengo igual exponente. ¿Qué es lo que fue lo que dijimos antes? Lo que descubrimos. Lo que es igual se mantiene. Y las bases se dividen. Eso fue lo que descubrimos antes. Eso. Cuando estoy dividiendo potencias que tienen igual exponente, el exponente se mantiene, pero las bases se dividen. Entonces, ¿cuánto me va a quedar eso? Me va a quedar, resuelvo primero el paréntesis, y eso me va a quedar 4 dividido 2 es 2. 2 elevado a 3. Ahora yo sé que eso es 2 por 2 por 2, eso es 8. Pero fíjense, lo dejé como una sola potencia. Entonces, fíjense en este ejemplo, hay dos propiedades en una.
descubrimos esta, que cuando es la misma base y distinto exponente, la base se mantiene y los exponentes se restan. Y acá llegamos cuando el exponente son lo mismo que el que vimos en el ejemplo anterior. Se mantiene, ¿cierto?, el exponente y las bases se dividieron. ¿Ya? Entonces, en resumen, igual, lo que tenemos es eso. Ya aquí está resumido. Aquí está con letra. ¿Por qué es letra? Porque puede ser para cualquier número que cumpla estas condiciones. Que todos estos números son números naturales, es decir, números positivos. Entonces, cuando son división de potencia que tienen la misma base, se mantiene la base y los exponentes se restan. Si es igual exponente, el exponente se mantiene y se divide las bases. Se mantiene finalmente lo que es igual. Entonces apliquemos estas propiedades con algunos de estos ejemplos. Aquí analicemos primero este y veamos, ¿cierto? Me piden expresarlo como una sola potencia y después calcular el resultado. Acá tenemos que analizar y ver, ¿cierto?, qué es lo que es igual. La base, el exponente. Si se dan cuenta, el exponente es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Dijimos, ¿cierto?, que cuando es el mismo exponente, el exponente se mantiene, pero las bases se dividen. ¿Ya? 18 dividido 3. Ya resuelvo eso, me queda 18 dividido 3, eso es 6. Ya, ahí completé la primera parte. Dice expresar como una sola potencia. Listo. Pero ahora me dice calcular el resultado. Y 6 elevado a 3 es 6 por 6 por 6. No van a multiplicar 6 por 3. Ojo. Ya. Ya, no es 6 es 6. Es 6 por 6 por 6. ¿Y eso cuánto es? 6 por 6, 36. Por 6, 243. Ustedes pueden hacer los cálculos. Entonces ahora calcular el resultado. Veamos qué ocurre acá. Fíjense en lo que es igual. Si se dan cuenta, de nuevo, el exponente es igual. Entonces, ¿qué hacemos? Los que le mencionaba anteriormente, se mantiene el exponente, pero las bases se dividen. 20 dividido 2, todo eso elevado a 6. Entonces acá resuelvo primero la división, el paréntesis. Me queda 20 dividido 2, eso es 10. ¿Y cuánto es 10 elevado a 6? Ya cumplí de nuevo con la primera parte, que es dejarlo como una potencia. Pero ahora, ¿cierto?, tengo que calcular el resultado. Recuerden que cuando tengo una potencia y de base 10 ocurre algo bien especial que vimos en séptimo. Siempre que tengo una base 10 y esté elevado a un número natural, va a ser siempre un 1 seguido de ceros. Ojo, un 1 primero. Como acá está elevado a 6, voy a tener 6 ceros. Y eso es 1.000.000. Ahora, si quieren, si gusta, lo pueden hacer. 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 6 veces. Van a llegar a lo mismo. Pero ahí también hay una propiedad cuando tengo potencias de base 10. Se coloca un 1 y después se colocan 0. ¿Cuánto 0? Lo que me dice el exponente. Veamos, creo que hay dos ejemplos más. Entonces, ahora... Sí. Y ahora veamos entonces qué ocurre en este caso. Veamos primero qué es igual. Siempre, cuando miremos un ejercicio, veamos qué es igual. Y acá en este caso, si se dan cuenta, las bases son iguales. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ocupamos la propiedad que vimos. Si divido potencias de igual base, mantengo la base y los exponentes se restan. 4 menos 3, 1. Lo dejé como potencia. Y yo sé que ya todo número elevado a 1 es el mismo número. Entonces 4. Acá veamos de nuevo qué es igual el exponente a la base. De nuevo en la base, ¿cierto? Entonces lo mismo, lo que es igual se mantiene. Se mantiene la base y los exponentes se restan. 6 menos 2, eso es 4. Y ahí lo dejé como potencia y ahora tengo que calcular el resultado. 5 elevado a 4 es 5 por 5 por 5 por 5. Y eso es 125, C25. Bien, entonces, bueno, ahí en estos 4 ejemplos que hemos visto me ocupado las propiedades que acabamos de descubrir, ¿cierto? Y que están resumidas en ese cuadro con letras, que la idea es que no se asuste, sepan interpretarlas, ¿ya?
Y bueno, ustedes esta semana van a tener que trabajar. Hay algunos ejercicios que son más simples, otros más complejos, pero si saben la base es lo importante. Ahora, hay un caso especial que le mencioné la semana anterior, pero que lo voy a demostrar, ¿cierto? Ahora, que es cuando tengo un número elevado a 0. Y dijimos, ¿cierto?, que un número natural elevado a 0 es 1. Ahora, ¿por qué? Vamos a ocupar también una propiedad que hemos visto. Por ejemplo, el 1, fíjense. El 1, ¿cómo lo podría escribir? Si se dan cuenta, el 1 yo lo podría escribir como de varias formas en realidad. El 1 yo lo puedo escribir como un entero, ¿cierto? O también lo podría escribir como 4 cuartos, ¿cierto? Ya, fíjense, voy a ocupar este número de acá. Porque si divido 4 es 1. Ahora, esto lo voy a expresar como potencia. Fíjense, el 4 cuartos. ¿Cómo podría escribir el 4 como potencia? Y ahí tengo que recordar otra propiedad. Que todo número elevado a 1 es el mismo número. Entonces, fíjense, el 4, si yo el 4 lo elevo a 1, es el mismo número. Y acá es lo mismo. Ahora, esto también lo puedo escribir, ¿cierto? Lo puedo escribir como... Ahora voy a escribir la fracción, pero como división. Entonces esto lo voy a escribir como 4 elevado a 1 dividido 4 elevado a 1. Entonces, si se dan cuenta acá, yo puedo ocupar la propiedad de la división de potencia de igual o base o exponente. Voy a ocupar el de la base. Se mantiene la base y los exponentes se restan. 1 menos 1, 0. Entonces, si se dan cuenta, yo sé que ya 4 dividido 4 o 4 cuartos es 1. Entonces, 4 elevado a 0 es 1. Entonces, ahí igual, de esta forma, ocupando las propiedades de la potencia, de división de igual base, puedo llegar, ¿cierto?, a que un número elevado a 0 es 1. Por ejemplo, el 6 elevado a 0. ¿Ya? Eso es 1. ¿Por qué? Lo puedo escribir, ¿cierto? Igual que en este ejemplo acá, lo puedo escribir como el 1, lo puedo escribir como 6 elevado a 1. Y eso, mantengo la base y los exponentes se restan 0. Llego a lo mismo en realidad. Entonces, ojo, esta propiedad, acá hay dos propiedades que son importantes. Todo número elevado a 0, ¿cierto?, me va a dar 1. Y un número elevado a 1 me da el mismo número. Ya, espero que, bueno, que hayan comprendido obviamente lo que vimos el día de hoy. El objetivo, ¿cierto?, era comprender cómo funciona la división de potencia y cuáles son sus propiedades. ¿Ya? Las propiedades, recuerden, chicos, chiquillas, igual nos ayuda bastante para facilitar el trabajo. Acuérdense el ejemplo que les da de armar un mueble con un destornillador o con un destornillador eléctrico. Era mucho más fácil, ¿cierto?, con una herramienta que nos facilita más el trabajo, que en este caso vendría siendo saber las propiedades. Vamos a llegar al mismo resultado, bien, pero de manera mucho más rápida. Bien, me despido, espero que se encuentren muy bien, desarrollen ahí sus actividades y cualquier consulta no duden en preguntarnos. Que estén muy bien, adiós.